Ezequiel capítulo 22, versículos 1 al 31, prácticamente es el capítulo. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y vino a mí la palabra del Señor: tú, hijo de hombre, ¿vas a juzgar? ¿Vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. Dirás: así dice el Señor Dios: ciudad que derrama sangre en medio de sí misma para que llegue su hora, y que se hace ídolos para contaminarse. Por la sangre que has derramado te has hecho culpable, y con los ídolos que has hecho te has contaminado. Has hecho que se acerque tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he hecho oprobio de las naciones y objeto de burla de todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se burlarán de ti. Ciudad de mala fama, llena de confusión. Los príncipes de Israel, cada uno según su poder, ha estado en ti para derramar sangre. En ti despreciaron al padre y a la madre. En medio de ti trataron con violencia al extranjero, y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Has despreciado mis cosas sagradas y has profanado mis días de reposo. En ti han estado calumniadores para derramar sangre, y en ti han comido en los santuarios de los montes. En ti han cometido perversidades. En ti se ha descubierto la desnudez del padre. En ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo. Otro ha manchado a su nuera con lascivia. Y en ti otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. En ti se ha recibido soborno para derramar sangre. Has tomado interés y usura y has dañado a tus prójimos extorsionándolos, y de mí te has olvidado, declara el Señor. Por eso voy a batir palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido y contra el derramamiento de sangre que hay en medio de ti. ¿Aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días en que yo actúe contra ti? Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma quedarás profanada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy el Señor. Y vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. Escoria de plata son. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto todos ustedes se han convertido en basura, por tanto, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos, así los juntaré. Yo en mi ira y en mi furor los pondré allí y los fundiré. Los reuniré y atizaré sobre ustedes el fuego de mi furor, y serán fundidos en medio de Jerusalén. Como se funde la plata en el horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furor sobre ustedes. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, dile a Israel: tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia al día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de Jerusalén, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo, y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo las vidas para obtener ganancias injustas.
y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciéndoles, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. El Señor bendiga su palabra. El Señor nos ha permitido vivir en un país que tiene altos antecedentes de violencia, desde las históricas luchas entre partidos políticos y los grupos al margen de la ley, hasta el personaje que asesina a alguien por rabia, son testimonio de eso. Quizá no haya colombiano que haya oído la palabra masacre. ¿Has estado en una masacre? ¿Has experimentado de cerca ver a personas muertas y la sangre corriendo por un lugar? Si ustedes han oído o han estado ahí, saben que eso es una escena horrible, una escena perturbadora, muy fea. Quedaríamos sin palabras ante semejante imagen. Ahora, estoy completamente convencido por la palabra de Dios que todos nosotros hemos participado de una masacre. Recordemos lo que leíamos congregacionalmente en Mateo capítulo 5. Búsquelo ahí en su Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Qué leíamos? Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será acusado ante la corte. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota, o como dice la Reina Valera, necio, será merecedor del fuego del infierno. ¿Los convencí? No, yo no tengo que hacerlo. La palabra lo hace. Nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestros trabajos, nuestra iglesia son campos de masacre. Quizá aquí nadie ha asesinado a alguien, pero sí le hemos quitado la vida a muchos, anteponiendo nuestra voluntad a la de Dios, quien nos ha creado a todos aquí a su imagen. Y Ezequiel nos pone a pensar en eso. El texto hace una recopilación de los mandamientos de Dios, mostrando cómo Jerusalén, como representación de toda la nación, los ha desobedecido sus mandamientos, al punto de que llama a esa ciudad sanguinaria, escoria y tierra que no ha sido lavada con la lluvia de la indignación. Son 3 discursos en donde viene la palabra del Señor al profeta con acusaciones formales hacia Israel, siendo razones de peso para que sean destruidos. ¿Cómo estamos nosotros, familia? ¿Cómo estamos nosotros?
Espero que este pasaje nos persuada a que no seamos hallados menospreciando la ley de nuestro Dios como para que Él nos menosprecie. Ese es el mensaje. Que no seamos hallados menospreciando la ley de nuestro Dios como para que Él nos menosprecie. Primero, no derramando sangre. Segundo, no siendo escoria. Y tercero, no mezclando lo santo con lo profano. Y he decidido conservar los calificativos del texto, primero para que sean memorables. Y segundo, porque hacen justicia a toda la revelación bíblica. Así que, hermanos y amigos, espero que no seamos hallados menospreciando la ley de nuestro Dios como para que Él nos menosprecie. Primero, no derramando sangre. No derramando sangre. El Señor encarga a Ezequiel emitir palabras de juicio sobre Jerusalén. Versículo 2. Tú, hijo de hombre, vas a juzgar a la ciudad sanguinaria. Hazle saber todas sus abominaciones. ¿Y por qué juzgar a Jerusalén? ¿Por qué juzgarla? ¿Cuál es la razón? Versículo 3. Dirás, así dice el Señor Dios, ciudad que derrama sangre en medio de sí misma para que llegue su hora y que se hace ídolos para contaminarse. Por la sangre que has derramado te has hecho culpable y con los ídolos que has hecho te has contaminado. Has hecho que se acerque tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he hecho oprobio a las naciones y burla y objeto de burla de todas las tierras. Las que están cerca a ti y las que están lejos se burlarán de ti, ciudad de mala fama, llena de confusión. Los príncipes de Israel, cada uno según su poder, ha estado en ti para derramar sangre. Pregunta, ¿tiene razón Dios para juzgar a su pueblo? Ahora, esto no es nuevo para nosotros. Por allá en Ezequiel capítulo 9, versículo 9, usa los mismos calificativos para Israel. Ustedes son un pueblo sanguinario. Ustedes son una ciudad sanguinaria. Estamos ante una ciudad violenta, llena de masacre. Pero lo interesante de este texto es cómo se lleva a cabo esa masacre. ¿Cómo se lleva a cabo? Versículo 7. En ti despreciaron al padre y a la madre. En ti, o en medio de ti, trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Versículo 8. Has despreciado mis cosas sagradas y has profanado mis días de reposo. En ti han estado calumniadores para derramar sangre y en ti han comido en los santuarios de los montes. En ti han cometido perversidades, en ti se ha descubierto la desnudez del padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo, otro ha manchado a su nuera con lascivia y en ti otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. En ti se ha recibido soborno para derramar sangre, has tomado interés y usura y has dañado a tus prójimos extorsionándolos y de mí te has olvidado, declara el Señor Dios. No dudo que hubiesen homicidios en Jerusalén, como lo puede haber en cualquier ciudad, pero el texto va más allá, mostrando cómo la violación de los mandamientos de Dios, de todos los mandamientos, hacen parte de esa actitud asesina. La deshonra a los padres, por ejemplo. La calumnia, la codicia. Y el texto no parece sugerir que el derramamiento de sangre tiene que ver exclusivamente con quitarle la vida a alguien con algún arma. La mentira
estaba derramando sangre. Las ganancias deshonestas estaban derramando sangre. La inmoralidad sexual estaba derramando sangre. Ese es el lenguaje del texto. Y espero que los padres le ayuden a los niños a entender esto, porque ese es el lenguaje. Ahora, no niego que todos esos pecados resultaran en homicidios. No lo niego. ¿Por qué? Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿No es de su codicia? ¿No es de sus deseos pecaminosos? Y como no lo obtienen, entonces asesinan, matan. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuánto quisiéramos ver muerto a alguien que no nos está complaciendo, que nos está estorbando en nuestros deseos? Usted no lo dice, pero estoy seguro que usted no quiere que sea estorbado. Así que el pueblo es un pueblo sanguinario, porque está desechando todo aquello que no le sirve para cumplir sus deseos. Pero entonces el Señor, ¿qué hace? Tiene que juzgarlo. Tiene que ser contundente con su pueblo. Versículo 13, por eso voy a batir palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido y contra el derramamiento de sangre que hay en medio de ti. Y miren el peso del juicio. Versículo 14, ¿aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo actúe contra ti? Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma quedarás profanada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy el Señor. La profanación, y mucha atención a esto, la profanación hacia el pueblo es el resultado de la profanación del pueblo a los mandatos de Dios. Ellos profanaron los mandatos de Dios, por lo tanto Dios los va a profanar. Y sabemos que es cierto, porque Israel terminó en cautiverio. Cuando somos incrédulos, no nos importan los mandamientos del Señor. De hecho, Israel es visto como un pueblo incrédulo. Versículo 12, en ti se ha recibido soborno para derramar sangre, has tomado interés y usura y has dañado a tus prójimos extorsionándolos y de mí te has olvidado. Te has olvidado, declara el Señor Dios. Este pueblo actúa olvidándose del verdadero Dios, dando lugar a ídolos y actuando conforme a ellos. Ídolos que incitan a la muerte de todo aquello que estorbe su adoración. Los ídolos siempre estimularán al ingenuo a que y este término es muy popular ahora, ¿no? Los ídolos, y mucha atención a esto, siempre estimularán al ingenuo a que se autoperciba superior sobre todo aún de Dios. Y por eso no le importa su ley. Y si le llega a llamar la atención la ley de Dios, la clasifica. No, yo no he matado a nadie, yo no he asesinado, sí he dicho mentiras, pero yo no he matado a nadie. Cuando somos creyentes, somos hechos sensibles a cualquier delito de sangre, ya que Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad,
y purificar para sí un pueblo de posesión suya, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Cuando estamos en Jesús, toda la voluntad de Dios es igualmente valiosa y digna de ser obedecida. Los cristianos no nos vemos como competencia para eliminarnos, sino para amarnos. Dispuestos a abandonar cualquier delito de sangre, sea con quien sea. Así que, hermanos, yo espero que seamos hallados no menospreciando la ley de Dios, como para que Él los menosprecie, no derramando sangre. Que jamás, y lo voy a poner en estas palabras, quizá jamás lleguemos a confesar que queremos muerto a alguien. Quizá algún pariente, algún vecino o hermano en la fe. Pero nuestra murmuración, nuestra codicia, nuestros fuertes anhelos quieren que nadie estorbe nuestro camino. ¿Alguna vez alguien lo ha exhortado a usted? Y entiéndase por exhortación, señalar el pecado, pero animarlo a luchar por el pecado, es decir, consolar. Si alguien nos exhorta como para que abandonemos el pecado y abracemos el arrepentimiento, ¿lo queremos vivo o lo queremos muerto? ¿Cómo estamos practicando los mandamientos del Señor como para que no se nos demande sangre inocente? Y hay un buen ejemplo de eso: las redes sociales. Si usted tiene redes sociales, es un baño de sangre impresionante. Así que, hermanos, que no seamos hallados menospreciando la ley de nuestro Dios como para que Él nos menosprecie, no derramando sangre. Segundo, no siendo escoria. En un segundo discurso, el Señor califica de escoria al pueblo. Versículo 17. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno, escoria de plata son. La pregunta es: ¿qué tipo de escoria? Porque en nuestro contexto latinoamericano esa palabra es aún más fuerte. ¿Pero qué significa? Bueno, cuando los metales son expuestos al fuego y se martillan para ser moldeados, ellos liberan un residuo. ¿Se han dado cuenta? Un residuo como negro. El metal brilla rojo, pero comienza a liberar algo como negro. Y eso negro son las impurezas del metal. Para el propósito por el cual es moldeado ese metal, ese residuo es desechado o utilizado para otros propósitos. Ese residuo se llama escoria. Escoria. Ahora, dependiendo del metal, para que la escoria salga por completo, se va a requerir más temperatura. ¿Qué tiene pensado hacer el Señor entonces con Israel? Versículo 19. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto todos ustedes se han convertido en basura, por tanto los voy a reunir en medio de Jerusalén
Como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos, así los juntaré yo en mi ira, y en mi furor los pondré allí y los fundiré. Los reuniré y atizaré. ¿Sí saben qué es atizar? Avivar el fuego sobre ustedes, el fuego de mi furor, y serán fundidos en medio de Jerusalén. Como se funde la plata en el horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furor sobre ustedes. Dios llevará a tal temperatura a Jerusalén que los fundirá hasta que no quede ni un residuo. ¿Qué podemos esperar de nosotros? El Señor nos ha permitido crecer como iglesia, y paralelo al proceso de crecimiento también hay un proceso de purificación. Aquellos que no estén cumpliendo la ley de Cristo serán desechados. Aquí no vamos a expulsar a nadie, pero el Señor Jesucristo, que es Señor de su iglesia, se va a encargar de alejar a aquellos que no estén en sintonía con sus propósitos redentores, porque Él quiere un pueblo puro, sin escoria, sin residuo. Si tú oras todos los días, y esto es un ejemplo, si tú oras todos los días, pero no estás discipulando, no estás en sintonía con la voluntad de Dios, porque tanto orar como hacer discípulos son mandatos. Si tú honras a tus jefes, pero no te congregas, no estás cumpliendo la ley de Dios. Cristo no dio su vida para que nos redimiera parcialmente, para que cumplamos estas cosas y estas no. Cristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir para que deseemos, y escuchen esto, todo lo que Dios desea. Todo lo que Dios desea. Así que la pregunta es, ¿cuáles mandamientos son para ti inquebrantables y cuáles negociables? Y tú tampoco te haces esa pregunta, pero en la práctica lo llevas a cabo. ¿Cuáles mandamientos son inquebrantables, pero cuáles son negociables? Dios va a remover de su iglesia lo que afecte su pureza. ¿Y saben? Lo va a hacer a altas temperaturas. Quizá traiga cambios a Familia Fiel para que nos ajustemos más a los principios bíblicos y abandonemos las prácticas moldeadas por las circunstancias, la historia o la cultura. Ahora en los anuncios va a haber un anuncio que va a reteñir en los oídos de más de uno. Cuando sepan del cambio en el formato del culto dominical, para que entendamos mejor, nos preparemos mejor y valoremos más el día del Señor. El domingo no es el día de iglesia, es el día del Señor. Es el día del Señor. Pero el Señor traerá más fuego sobre su iglesia para purificarla, sin que se halle escoria en ella. Y hermanos, digo y hago esta pregunta con mucho temor, con mucho temor. ¿Qué tendrá que venir sobre Familia Fiel para que seamos hallados con un 100% de pureza? ¿Qué tendrá que venir sobre nosotros
como para que seamos hallados, o mejor, no hallados, menospreciando la ley de Dios, como para que Él nos menosprecie. ¿A qué temperatura seremos sometidos, hermanos, para demostrar cuánto amamos al Señor y toda su palabra? Tercero, que no seamos hallados menospreciando la ley de nuestro Dios, como para que Él nos menosprecie, no mezclando lo santo con lo profano. Del verso 23 en adelante está el tercer discurso del Señor por medio de Ezequiel. Y este discurso está más dirigido a los líderes de Israel. Bien. A los tanto reyes, gobernantes y los dirigentes religiosos, los profetas, los sacerdotes. Y todo lo que describe los versículos 6 al 12, que ya los leímos, prácticamente se repiten aquí, del versículo 23 en adelante. Solo que las personas señaladas son las autoridades de Israel. Si en los líderes de Israel hay corrupción, ¿qué se puede esperar del resto del pueblo? Ahora, quiero resaltar dos ideas de esta porción que observo muy importantes. ¿Están conmigo? La primera idea está en el versículo 26. Miren ahí el versículo 26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. La degradación de estos hombres es tal que no hay diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Y un ejemplo de ello es que prácticamente no hay día de reposo porque han hecho con sus prácticas que todos los días sean iguales. Segunda idea, está en el versículo 30. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie de la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No lo hallé. De todas las autoridades de Israel, no había ninguno que levantara la mano para decirle al pueblo que estaba mal. De un pueblo tan numeroso, las excepciones eran eso, excepciones. Tenemos a Ezequiel, tenemos a Jeremías y otros. Pero ante la amplitud del pueblo, ellos parecían como nada ante tanta maldad. Ellos eran la aguja y todo el pueblo era el pajar. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Y toda esa porción, todo ese discurso se abre y se cierra de la misma manera. Versículo 24. Hijo de hombre, dile a Israel, tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. Y versículo 31. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Aquí nadie se salvó, hermanos. Hasta Ezequiel y Jeremías sufrieron, y sufrieron bastante, porque fueron llevados en cautiverio, fueron deportados.
Los poquitos justos que habían en Jerusalén murieron en tierra extranjera. Si miramos al mundo y su historia, tampoco se ha levantado ninguno a favor del bien humano, excepto uno. Y ese uno es Jesucristo. Jesucristo es el verdadero líder que ha señalado nuestro pecado, que de hecho murió por él y que lo derrotó definitivamente al resucitar. Jesús sí ha hecho distinción entre lo malo y lo bueno, entre lo santo y lo profano, mostrando que la paga del pecado es la muerte. Por eso murió llevando nuestros pecados, pero resucitó. El Padre le prometió levantarlo de entre los muertos, porque vivió una vida perfecta, una vida santa, una vida distinta, notoriamente diferente a la que vivimos todos los seres humanos. Y a quienes creen en Él, y mucha atención a esto, a los que creen en Jesucristo, convencidos de que necesitan un Señor y un Salvador en sus vidas, Él los hace nuevas criaturas para que vivan la vida que Él vivió, diferenciando lo santo de lo corrompido. Todos aquí se saben de memoria Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, cualquier cosa, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Cristo nos hace hijos de Dios para que imitemos su santidad, no lo contrario, para que mostremos al mundo que hay cosas santas, que se diferencian. Vayan un momento a Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios capítulo 5, y aquí el apóstol Pablo lo deja bien en claro. Y nos da hasta ejemplos. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero, y aquí comienzan los ejemplos, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a ¿quiénes? A los santos. Un cristiano que murmura, que miente y hasta dice malas palabras es una contradicción. Hay un problema ahí. No está diferenciando entre lo santo y lo profano. Versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Un cristiano que se la pasa quejándose por todo, en vez de dar gracias por todo, también es una contradicción. No está mostrando cómo se diferencia lo santo de lo profano. Versículo 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas. Qué interesante esa diferencia, ¿no? Antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien háganse cómplice de ellas. No. ¿Qué dice el texto? Pónganlas en evidencia, desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Cuando el mundo nos escucha, cuando el mundo nos observa, ¿nos iguala o nos diferencia? Amamos tanto las cosas del mundo que nos cuesta someternos a la ley de Dios, la cual venimos a practicar si somos de Él. Esto también lo digo con temor, hermanos, pero es una realidad y tengo que decirlo como pastor. Entre nosotros hay quienes mostramos el día del Señor como si fuera cualquier otro día. No hay distinción. Cuando llegamos tarde al culto. Cuando llegamos tarde al culto. Vaya usted, lléguele tarde al jefe. No, pero es que ganó Colombia. Mañana hay día cívico. Dígale eso al jefe. O cuando salimos corriendo del culto. O cuando tenemos la mente gobernada, ojo, gobernada por la final de la Copa América y no en Cristo. Hoy es día del Señor, hermanos. Disfruten el partido, pero que no los gobierne. Porque si los gobierna, va a haber una masacre esta noche. De todo tipo. Y si perdemos, peor. Hasta vestimos, ojo, no espero que usted se ponga el mejor traje, pero hasta vestimos como si fuéramos al parque. Hermanos, ¿hacemos distinción de que este día es el día del Señor? ¿Usamos el dinero como si fuera nuestro o del Señor? ¿Aprovechamos el tiempo como si fuera nuestro o del Señor? ¿Nos comunicamos entre nosotros como si fuéramos colombianos o como si fuéramos del Señor? Mi oración es, hermanos, que no seamos hallados menospreciando la ley de nuestro Dios como para que Él nos menosprecie. No derramando sangre, no siendo escoria y no mezclando lo santo con lo profano. Dios nos compró para sí. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y nos compró por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Fue derramada, y mucha atención a esto. La sangre del Hijo de Dios fue derramada porque nosotros como seres humanos queremos ver muerto a Dios. Nos está estorbando nuestros planes. Lo paradójico es que su muerte, la muerte de Cristo, compró nuestra vida para que no viviéramos para nosotros mismos, sino para Dios. Para que viviéramos como un pueblo, y yo sé que usted sabe dónde está esto, como un pueblo adquirido para posesión de Él, a fin de que anuncie las virtudes del diablo. ¿No? ¿Eso no dice el texto? ¿Las virtudes de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Primera de Pedro 2:9.
Así que iglesia, que no seamos hallados menospreciando la ley de nuestro Dios como para que Él nos menosprecie. Más bien que seamos hallados como pueblo, pero un pueblo que ama a Dios sobre todas las cosas, que muestra su gloria sobre todas las cosas y que guarda su ley por sobre todas las cosas.